Un mundo en necesidad clama por una luz. En medio de la incertidumbre, procura la paz. Este es el tiempo para la iglesia de despertar y levantar la voz. Este es el tiempo de ser la columna y baluarte de la verdad. Este es el tiempo de ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Puede tomar asiento, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Queremos saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión en el YouTube. También está el link en Facebook, pero la mayoría de la gente lo ve por YouTube. Saludamos a los hermanos que están en el resto del país, allá en Ibarra, en Quito, en Guayaquil, la gente en Cuenca, la gente que está al norte de la provincia de Manabí, ¿sí? La gente que está al norte de la provincia de Manabí y la gente que nos ve fuera del Ecuador, en Estados Unidos, aunque la mayoría de los que son parte de la iglesia en Estados Unidos están aquí con nosotros. Hoy día también está Vero, bienvenida, Verónica, ¿sí? También, aunque han estado batallando con su salud, pero gloria al Señor que están aquí. Y a todas las personas que vienen por primera vez a este lugar, si levantan su mano, queremos saludarles, ¿sí? Solo levante su manita, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, bienvenidos, bienvenidas a este tiempo. Y bueno, hay algunos cambios que supongo que son muy notorios, ¿no? La antigua plataforma ahora parece platea, ¿sí? Tribuna, dice. Bueno, el viernes tuvimos un tiempo poderosísimo en el Espíritu. Hacía muchos meses, bueno, 2 años básicamente, que nosotros no nos reuníamos toda la comunidad. Sí nos reuníamos un pequeño grupo, empezando con el equipo pastoral, salmistas e intercesores. Hasta ahí llegábamos. Luego vino otra oleada, en fin, terminamos dejando esas reuniones a un lado y básicamente decidimos aperturar la reunión de adoración continental, lo que conocemos como adoración continental, donde toda la congre nos reunimos y todas las congregaciones que son parte del proyecto Transformación Ecuador, somos parte de ese tiempo. Recuerde que veníamos reuniéndonos con los pastores de diferentes localidades del país, haciendo base aquí en Manta, pero por algunas razones que ustedes ya conocen, no pudimos continuar con esas reuniones de adoración. Las vamos a retomar en próximos meses. De hecho, después que termine la Pascua, todo lo que se va a impartir allí, tendremos un retiro de águilas, donde vamos a juntar con todos los pastores que vienen de diferentes ciudades del país. Nos vamos a congregar en la hacienda Los Cerros, y ahí tendremos 3 días sumergidos en el Espíritu para ver qué dice el Señor para esta nación. Así que contamos con sus oraciones. Y bueno, la instrucción que nos dio el Espíritu Santo era que cambiáramos algunas formas como veníamos reuniéndonos. Y eso tiene que ver con la forma como están puestos hoy los instrumentos y las sillas. Bueno, el día viernes no usamos sillas. Anoche tuvimos la reunión de las antorchas, que por cierto fue un tiempo muy, muy poderoso. No se grabó esa reunión, pero por ahí hay algunos videitos en los chats de la Congre que se han subido y fue un tiempo tremendo. Hoy día, normalmente yo comparto la palabra junto a mi esposa o al equipo que se le considera que comparta con nosotros. Hoy día va a estar compartiendo con nosotros Mateo. Ustedes conocen que Mateo es mi hijo y básicamente hoy es su último domingo aquí con nosotros, ¿sí? Él y nuestra hermana Arlene, que está por acá sentadita, saluda, ¿sí? Y junto a otro grupo de jóvenes de diferentes naciones, de Argentina, de Colombia, de México, de Bolivia, de Ecuador, creo que no hay nadie de Chile esta vez, ¿no? Sí, no se confirmó. Bueno, van a estar siendo capacitados
y entrenados en lo que conocemos como el proyecto Primicia. Todos los jóvenes que van a estar participando de esta capacitación, que es por 9 meses, son los que salieron recientemente del primer grupo que se graduó en Joseph House School, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos considerado como casa, como familia, más de un año atrás, casi 2 años atrás, que cuando Mateo terminara su estudio en su secundaria, no ingresara inmediatamente a la universidad, sino que diera la primicia al Señor. ¿Qué significa dar la primicia? O sea, dar ese año en servicio al Señor. Y sabíamos que no tenía que ser aquí en el Ecuador. Así que lo empezamos a poner delante del Señor en oración, hasta que finalmente lo conversamos con el pastor Fernando en la última cumbre que tuvimos en Florida el año pasado. Y ahí se plantearon algunas opciones, pero finalmente sentíamos que era en Bolivia, en la casa de José. Bueno, no sabíamos que luego Kerigma y Joseph House iban a abrir una puerta bien grande para que no solamente fuera Mateo, sino que otros jóvenes de diferentes naciones que hayan estudiado en Joseph House tuvieran esa oportunidad. Así que el grupo no es muy grande, más allá de 20 personas que van a estar entre varones y mujeres, y esto arranca el 1 de abril. Por eso nuestros hermanos tienen que viajar antes para todos los preparativos y tiene que la gente estar allá antes de que arranque la Pascua. Entonces hoy día es el último domingo que nuestros hermanos van a estar con nosotros hasta que regresen, ¿sí? Aunque por ahí ya me ha dicho Mateo, no sé si regreso, así que, bueno, no sé qué va a pasar, ¿sí? Pero el tema es lo que el Señor está haciendo, es bien tremendo, hermanos. Entonces, recibí del Señor que hoy día, en este cierre, vamos a orar por ellos al final, pueda compartir conmigo la palabra. De hecho, es la primera vez que Mateo y yo vamos a compartir juntos. Lo hemos hecho en las escuelas de pioneros y las escuelas de Antorcha, pero ministrando la palabra aquí, él sí ha estado con su abuela y con otras personas, pero no así como lo vamos a hacer hoy día. Y solo si lo has hecho también. Bueno, te doy el micrófono para que puedas saludar. No sé si quiero usar el otro. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, es un privilegio estar acá y compartir. Realmente, como decía mi papá, es la primera vez que vamos a compartir los dos así. Realmente esto yo lo veía, no sé, cuando ya tuviera 30 años, 20 y algo de años, pero pues los tiempos se han acelerado. Entonces, aquí estamos, así que muy alegre, muy contento de compartir. ¿Qué te parece, Mateo, si tú empiezas con una palabra de oración para aperturar esta impartición? Amén. Padre, gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias por este tiempo que podemos tener en ti. Nos disponemos en nuestros corazones, Señor, nuestro espíritu para poder recibir, así como hemos dado, también queremos recibir de ti. Señor, nos disponemos nuestros sentidos, apartamos de nosotros toda distracción, todo aquello que nos puede separar de lo que tu Espíritu quiere hablarnos. Y aquí estamos, Señor, para ti. Tú eres nuestro motivo, tú eres nuestra razón de estar aquí, por la cual nos hemos unido. Señor, háblanos, porque tus hijos oyen. Gracias. Aquí estamos, Señor. Amén. Había olvidado también mencionar que está la familia Jacome, nuestros hermanos de la iglesia que se congrega allá en Esmeraldas. Están acá de paso, sí. También Melanie se gradúa esta semana, el martes creo que es, ¿no? Así que bueno, estamos de full graduados por acá, hermanos, ¿sí? Bien, hemos venido hablando después del retiro del equipo pastoral hace unas 2 semanas atrás. Nosotros durante ese tiempo fuimos impartidos por el Espíritu Santo a hablar acerca de la levadura. Y es interesante porque aprendimos algunas cosas bien poderosas, sobre todo que cuando el pueblo hebreo va saliendo de Egipto, de la casa de esclavitud,
la instrucción más poderosa que ellos reciben es que no lleven levadura. Y dijimos, parafraseando esto, que cuando estamos en un tiempo de transición, como el mundo entero está en un tiempo de transición, saliendo de 2 años de encierro, de pandemia y toda la cosa que ha sucedido, estamos en una transición. Es oportuno que nosotros meditemos esto. En esta transición el Señor también nos está diciendo, cuidado con la levadura. Y hemos estado identificando, sobre todo la semana anterior en la segunda sesión, sobre la levadura de Herodes. Y recuerde que dijimos que esa levadura de Herodes viene directamente a atacar, ¿qué cosa? La primogenitura. Viene cuando la unción se manifiesta, así como quiso matar a Cristo cuando fue manifestado en carne a través de Herodes. Luego también identificamos que esa levadura viene para destruir la semilla que el Señor pone en la primogenitura. Toda la descarga espiritual del diseño de una persona, de una generación puesta en el primogénito, literalmente es atacada ¿por quién? Por la levadura de Herodes. Entonces, hablamos de que hubieron 3 cosas que el Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal para destruir, para batallar, para aplacar la levadura de Herodes. Recuerda que hablamos que era primero sabiduría, santidad y fidelidad al Padre. Bien, hoy vamos a ver la primera palabra, sabiduría. O sea, hoy no terminamos esta serie por si acaso, ¿sí? Vamos a continuar, la siguiente semana hablaremos de la santidad. Pero entendiendo el contexto de la santidad, donde el Señor, ¿sí?, manifiesta esto contra esta levadura. Ahora, escúcheme, hermano, puede resultar un mero esfuerzo para nosotros si nosotros hacemos esta labor. Bueno, vamos a empezar a quitar la levadura, ¿no? Recuerden, la primera sesión tuvimos un ejemplo, había masa, había harina, teníamos levadura, de todo, para mostrar cómo la levadura hace un efecto tal que una vez que fermenta la masa, como dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa, inmediatamente la empieza a inflar. O sea, le cambia el tamaño, pero el peso no es lo mismo. Entonces, lo que hace la levadura es que crea agujeros internos en la masa y la infla. Así es la levadura en el ser humano, aún en el creyente, ¿sí? Le resta, ¿qué le resta? Le resta gloria. Aquello que fue depositado para que esa persona manifieste en el reino de Dios, en el reino de los cielos, la levadura viene para contrarrestar aquello que ya Dios ha hablado. Entonces, si nosotros procuramos hacer esto como un ejercicio meramente espiritual, escuche esto, como un ejercicio meramente espiritual y en nuestra carne, el resultado va a ser nulo. Porque esto no se trabaja en la carne, hermanos. Esto nosotros vamos a mirar hoy día cómo es que Jesús vivió. ¿Cómo es que pudo batallar si estaba en carne y hueso? Sí, pero era Dios mismo. Sí, pero recuerde lo que dice la Escritura, que Él renunció a todo eso y tomó la forma más baja. ¿Y cuál es la forma más baja? La forma de ser humano. Qué tremendo eso. El hombre. Y se despojó de todo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cómo pudo entonces Dios hecho hombre, encarnado en el hombre, vencer todo esto? Bueno, es lo que vamos a descubrir hoy día, hermanos. Hay muchos relatos en las Escrituras que nos muestran cómo Jesús confrontó cada situación que se le puso enfrente. No solo con los fariseos, saduceos, no solo con los romanos, hermanos, sus propios discípulos. Sus propios discípulos ya de por sí eran un problema.
por la mentalidad que ellos tenían. Entonces, vayamos entrando en la palabra y veamos en las Escrituras, antes de ir a mirar esa confrontación de cómo él batalla contra la levadura, veamos lo que dice el libro de Lucas capítulo 2, verso 40, y le voy a pedir a Mateo que lo lea. Si usted puede mirar hacia allá, le va a salir en la pantalla, y si no, pues solo escúchelo, ¿de acuerdo? Pero tome apuntes, le sugiero eso. Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Note lo que dice aquí. ¿Cómo crecía Jesús? En sabiduría. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. Vamos, diga conmigo. Crecía. Se fortalecía. Dice, llenándose de ¿qué cosa? De sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Estamos mirando aquí cómo Jesús fue creciendo. Y aquí tenemos un diseño de cómo deberían crecer nuestros hijos, hermanos. Cómo deberían crecer nuestros nietos. Cómo debería crecer la iglesia, los jóvenes, los prejuveniles, los jóvenes, los adultos. Ahora, Lucas capítulo 2, verso 52, dice lo siguiente. Presta atención. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. El mismo capítulo, solo que 12 versos más adelante, reafirma lo mismo. Dice, y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en favor para con Dios y los hombres. Entonces, hermanos, no fue casual, no fue nada casual cuando Jesús aparece en escena y combate la levadura con sabiduría. O sea, no es que de repente fue un entrenamiento y le enseñaron sobre sabiduría. Jesús ya crecía, diga conmigo, crecía en sabiduría. Y claro, cualquiera de ustedes podría decir, pero es que él era el Hijo de Dios. Sí, hermano, estamos claros en eso. Pero Jesús estaba en carne y hueso y también era un niño como muchos que se ven aquí. También nació, también fue amamantado por su madre. También le cambiaron los pañales. O sea, también estuvo expuesto, escúchame, estuvo expuesto, tal cual como nosotros. Pero había algo en él que lo hacía que creciera de esta forma, en sabiduría. La gran pregunta aquí es cómo están creciendo nuestros hijos, los hijos de esta nación, de Ecuador o de las naciones. Muy importante. Ahora, muchos años después, vamos a ver el resultado de esto. Mire lo que sucede aquí. Mateo capítulo 13, verso 54. No pierda de vista, recuerde que estamos mirando la primera palabra, cómo Jesús combate la levadura de Herodes, la levadura de este siglo, con sabiduría. Mateo 13, 54. Y cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que estaban pasmados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? A ver, empecemos. Dice que Jesús crecía en sabiduría. ¿Cuántos años cree que tendría ahí cuando crecía en sabiduría? Era un niño, pongamos 5, 6, 7, ok. Pero en Mateo 13, 54, ¿cuántos años cree que tenía Jesús? Mínimamente 30 años ya, porque ya está manifestando su ministerio. ¿Me está siguiendo? Entonces, muchos años después, diga conmigo, muchos años después, vamos. Jesús dice que Él llegó a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de manera que estaban pasmados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Nosotros ya lo sabemos, ¿no? Porque ya lo leímos. Dice que Jesús crecía en estatura y en gracia, en sabiduría para con Dios y los hombres. Muy bien, entonces, leamos Marcos capítulo 6, verso 2, ¿sí? Marcos 6, 2, y preste atención a lo que va a decir aquí la palabra, ¿sí? Leemos. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría se asombraba al oírlo y decía, ¿de dónde saca estas cosas?
¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? Quiero que note lo siguiente, hermanos. Llegado el sábado, o sea, está en la sinagoga de nuevo. Y yo quiero que preste atención a las palabras que narra Marcos. Dice, ¿de dónde saca estas cosas? Y esta sabiduría, ¿y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Note, aquí ya entran en conflicto, porque ellos dicen, ¿y esta sabiduría que le ha sido dada? ¿De dónde? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la sabiduría que ellos tenían no se comparaba a la sabiduría que tenía ¿quién? Cristo. Correcto, no se compara. O sea, lo que Jesús hablaba no se había oído antes. La forma como hablaba, la forma como se expresaba, era algo no antes visto. No se distraiga, ¿sí? Era algo antes no se lo había visto. Por eso es que estaban pasmados y se preguntan, ¿y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? O sea, se dan cuenta que lo que Jesús portaba no lo había recibido, escúcheme, simplemente de la boca de su padre y de su madre, sino que lo que Jesús había recibido, lo había recibido de Dios, de su Padre. ¿Usted recuerda cuando dice que van al templo, suben a la fiesta y de pronto cuando van en la caravana, porque los viajes eran en caravana, no en carro por si acaso, la gente iba caminando, al tercer día, diga conmigo, al tercer día, ellos se dan cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Bueno, resulta que ellos vuelven a Jerusalén, suben una vez más, ¿y dónde lo encuentran a Jesús? Dice el niño Jesús dice, ¿no? ¿Dónde estaba? Estaba en el templo y dice que él estaba hablando ¿con quiénes? Con los doctores de la ley. Y les dice esto, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Note, hermanos, que aquí ya se empieza es visible, es notorio, que la sabiduría que Jesús tenía, que él portaba, no la había recibido de ningún rabino en particular. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Cuál era la fuente de la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo? Durante su ministerio terrenal, ¿cuál era esa fuente? En su niñez, entendemos que hay cosas que él aprendió ¿de quién? De sus padres. ¿Estamos claros, no? Y de la mano de sus padres y todo el tema. De hecho, la Biblia dice que José, su padre, algunos dicen que era carpintero, pero la traducción de la Biblia textual dice que era constructor. O sea que era un carpintero, pero no que hacía muebles. Era un constructor de casas de madera. Esa es la traducción real. Y normalmente como en el contexto hebreo entrenaban a los hijos, es que los padres capacitaban a los hijos con la misma profesión. Ahora, miren lo que sucede aún estando Jesús en el vientre de su madre para entender de dónde era la fuente de su sabiduría. Mire este hecho, Lucas 1:41 dice así. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Wow. Note, recuerde que María decide ir a visitar ¿a quién? A su prima Elizabeth, que ya estaba embarazada como 6 meses antes, ¿sí? Y cuando ella recibe el saludo de María, ¿qué sucede en la vida de Elizabeth? Aconteció que la criatura, ¿cuál criatura? No es Jesús el que está saltando en el vientre de María,
es Juan que está saltando en el vientre de su madre por un saludo. Recuerde, ¿qué había pasado con María antes? Ella había sido llena del Espíritu Santo y entonces ella queda embarazada. No vamos a entrar en esos relatos, pero mire lo que dice el verso 44, Lucas 1:44. Porque he aquí, en cuanto la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La voz. ¿A quién llevaba María en su vientre? A Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, mire esos hechos que no son ajenos, hermanos, para ir entendiendo cómo fue la vida en el planeta Tierra, cómo fue la vida en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Ahora, luego llegamos al inicio de su ministerio. Lucas capítulo 3, 21 y 22 dicen así. Cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, fue abierto el cielo, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, surgió una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Note lo que sucede aquí. Cuando todo el pueblo era bautizado, dice el verso 21, fue abierto el cielo, verso 22, y al descender sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, surgió una voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Ahora, esto nos lleva a entender cuál es la fuente de la sabiduría de Jesús, entonces. ¿Cuál es esa fuente, hermanos? Jesús recibe de dos fuentes. Él recibe del Padre y Él recibe del Espíritu Santo. O sea, Él no estaba desprovisto. No es que a Dios se le... Puchica, no estaban mis planes cuando Herodes lo quiere asesinar y lo envía a Egipto. Eso estaba profetizado. De Egipto llamé a mi hijo, dice la palabra. No es que al Señor, al Padre, se le fueron los libros. Digo, uy, me agarró desprovisto el diablo. Eso era parte del entrenamiento. Pero aquí podemos ver que la primera fuente de donde recibe sabiduría Jesús es del Padre. La segunda fuente de donde Él recibe es del Espíritu Santo. Porque una vez que Jesús es bautizado, es lleno del Espíritu Santo, entonces Él es llevado ¿a dónde? ¿Se fue a tomar unas vacaciones? No, hermanos. Fue llevado al desierto y fue probado inmediatamente. Ahora, los 4 evangelios recogen momentos en que el Señor Jesús confronta la levadura. Ahora entremos en el tema, porque lo que nos atañe esta mañana es aprender cómo confrontó la levadura con sabiduría. Por eso nos hemos tomado unos minutos para mirar que Él creció en sabiduría, que Él recibió del Padre, recibió del Espíritu Santo. Nosotros podemos recibir muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Pero nuestro problema es no saber qué hacemos con lo que recibimos. Hace unos meses atrás, no sé si lo recuerdan, o este mismo año, ministramos una palabra que se llama ¿qué hacer con lo que recibimos? ¿Se acuerdan? Ok, entonces vamos a aprender ya cuando el Señor confronta la levadura, y miremos en Mateo capítulo 22, versos 15 al 22, algunos ejemplos que la Biblia nos da para entender cómo se aplica la sabiduría, cómo yo puedo llegar a ser una persona, ¿sí?, a la que en medio de las crisis, en medio de las dificultades, en medio de lo que se presente, yo pueda actuar con sabiduría. Entonces leemos la palabra y dice Mateo 22, 15 al 22. Entonces los fariseos salieron y deliberaron cómo enredarlo en alguna palabra.
y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen: de César. Entonces les dice: dad pues a César lo de César y a Dios lo de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. ¿Qué pasó una vez que Jesús habló? ¿Qué sucedió con la gente? Se maravillaban. Ahora, vamos a otra escena. Luego revisamos esta. Vamos a Marcos capítulo 12, versos 18 al 27. Leamos. Y van a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaban, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que cuando el hermano de alguno muera y deje esposa, pero no deja ningún hijo, que su hermano tome la mujer y suscite la descendencia a su hermano. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y al morir no dejó descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. Y de la misma manera el tercero. Y los 7 no dejaron descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no erráis por esto al desconocer las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Pero acerca de que los muertos resucitan, ¿no leísteis en el rollo de Moisés acerca de la zarza? ¿Cómo le habló Dios diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros mucho erráis. Note estas dos escenas. En ambas conversaciones, todas son una trampa. ¿Qué era lo que buscaban los fariseos? Y que es terrible aquí cómo los fariseos y los herodianos se habían juntado, porque estos no se podían ni ver, ni siquiera comer juntos en una mesa, porque los unos creían una cosa y los otros otra. No olvide que los herodianos eran ciertamente, practicaban la religión judía, pero eran afín a los romanos. Lo dijimos la semana pasada, los herodianos mandaban a estudiar a sus hijos a Roma. Pero todos se habían confabulado para una cosa, para matar a Jesús. Entonces, primero le envían a fariseos y herodianos a decirle: a ver, ¿es lícito o no es lícito? Luego vamos a explicar eso. Lo que acabamos de leer ahora es, asimismo, aparecen los saduceos. Y los saduceos que ni siquiera creían en la resurrección. Y le tienden una trampa. No vamos a volver a leerlo porque ya usted lo entendió. Ahora, leamos Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Y aquí aparecen los escribas. Primero eran los fariseos, los saduceos, los fariseos y herodianos. Ahora aparecieron los saduceos y ahora aparecen los escribas. Mire lo que dice la escritura. Marcos 12, 28 al 34. Y uno de los escribas, que los oyó discutir, viendo que les respondió bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Respondió Jesús: el primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, un Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Y el escriba le dijo: Maestro, bien dijiste en verdad que uno es y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza. Y amar al prójimo como a sí mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que respondió sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Mire esta escena.
los tres grupos religiosos, todos están preguntando a Jesús algo. Ahora, este escriba dice que al oír la discusión y se da cuenta que Jesús le responde de tal manera, le lanza otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta de este escriba? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Usted cree que este escriba no sabía cuál era el primer mandamiento de todos? Hermano, era un escriba, era un escribano. Este no era un hombre ignorante. Este era un hombre preparado porque no cualquier persona iba a ser un escriba. ¿Sabe quién eran los escribas? Los escribas eran aquellas personas que eran tomados desde muy niños para seguir un rabino. Y cuando llegaba una etapa, como no iban superando las etapas, eran hechos a un lado. Y cuando ya llegaban al final, sus 30 años, y terminaba el entrenamiento, iban a escoger al sucesor de ese rabino. Todos aquellos que no eran escogidos para ser rabinos eran los escribas. ¿Me está entendiendo? Entonces, imagínense la cantidad de años y letras y entrenamientos que tenía que tener un escriba. Y un escriba le viene y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Quiero que mire lo que está pasando aquí. Todos buscaban hacer que Jesús cayera en una trampa. Algo con qué acusarle. Ahí está, este hombre dijo esto. Al punto que sabemos que todo el juicio que le hicieron a Jesús fue totalmente ilegal, incluso en el horario en que lo hicieron. Y todo fue inventado, porque nada encontraron en él. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Ahora, aquí podemos ver la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, de los herodianos, que ya dijimos cuál es esa levadura, escribas. Sin embargo, el Señor los confrontó a todos. Ahora, quiero que analicemos una de estas conversaciones. Volvamos a Mateo capítulo 22, versos 15 al 22, pero lo vamos a leer en la Biblia amplificada, ya no en la Biblia textual, ¿ok? Lo vamos a leer fuertemente. Dice así. Se fueron entonces los fariseos a estudiar la manera de sorprender a Jesús en alguna palabra que pudiera volverse contra él. Así que le enviaron algunos de sus propios partidarios, junto con otros que pertenecían al partidario de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que tú eres sincero y que enseñas con toda verdad a vivir como Dios quiere. No te preocupa de el qué dirán, ni juzgas a la gente por las apariencias. Danos, pues, tu opinión sobre esto. Nosotros los judíos, ¿estamos obligados a pagar tributo al emperador romano o no? Jesús, advirtiendo al punto la mala intención que había en ellos, les contestó, ¿por qué me ponéis trampas, hipócritas? Enseñadme la moneda con que se paga el tributo. Ellos le presentaron un denario, y Jesús preguntó, ¿de quién es esta efigie y esta inscripción? Le contestaron, del emperador. Entonces él dijo, pues dad al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Al oír esta respuesta quedaron estupefactos y dejando a Jesús se fueron. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Porque también hay que ver la contraparte. Primero quiero que alguien me preste una moneda, ¿sí? ¿Alguien que tenga una moneda? Uy, yo no quiero ser fariseo, pastor. Los fariseos salen, no se preocupe, preste una. ¿Alguien tiene una moneda? Aquí ya se lanzaron. Aquí, la dejamos por un momento, gracias, ¿sí? Ahora, veamos el contexto. ¿Por qué esta gente están ensañados en hacer que Jesús caiga en una trampa? ¿Por qué? ¿Por qué estaban enojados? ¿Por qué la religión organizada estaba así? Porque esta era la crema innata de la religión de ese tiempo. Hoy la vemos disfrazada de otra forma. Pero veamos rápidamente, no vamos a leer los textos, solo quiero dar las referencias. Jesús ha hablado 3 parábolas, diga conmigo, 3 parábolas. En la que directamente, escúcheme, en esas 3 parábolas directamente acusa a todos los ortodoxos judíos, a todos, sin excepción.
Y la primera la encontramos en Mateo 21, del verso 28 al 32, en la parábola de los dos hijos. Los líderes judíos aquí aparecen bajo el disfraz del hijo hipócrita que no hizo la voluntad de su padre. Wow, eso es fuerte. Claro, nosotros lo leemos y como nosotros no éramos del partido de los fariseos, como que no lo entendemos. Pero cuando ya hacemos un estudio, nos damos cuenta que hacia dónde iba dirigida esa palabra. La segunda parábola es la parábola de los viñadores malvados. La encontramos en Mateo 21, versos 33 al 46. Y allí, estos eran ellos, o sea, los viñadores malvados. Toda esa cúpula religiosa. Y la tercera parábola está en Mateo 22, 1 al 14, donde habla la parábola de la fiesta del rey. Y entre los invitados, recuerde que había unos que estaban condenados. Eran esos, los ortodoxos, los doctores de la ley. Entonces, escúcheme, no cualquier persona, hermano, quiero dejar esto muy claro, no cualquier persona se paraba frente a la cara de ellos y les decía sus verdades. Porque esta gente no solo tenía poder religioso, también tenía poder político y poder económico. Así que fácilmente usted se levantaba y a las 3 horas usted estaba desaparecido. Nadie lo iba a encontrar a usted. Así de sencillo, de violento. Si no, leamos la Biblia, lo que hicieron con Jesús. Entonces hoy aparece. Por eso es que le preguntan, ¿y de dónde tiene esta sabiduría? ¿Quién es tu rabino? ¿A qué escuela fuiste? Porque toda la gente, recuerdan cuando hablamos de una escuela hace como 3, 4 años atrás, para la época de Jesús más o menos habían 10, 11 rabinos, no más de eso. O sea, entre todos ellos se conocían y todos marcaron a WhatsApp, Telegram, vieron en su página web, rabino tal. A ver, vea tus talmidín, tus estudiantes. No aparece ningún Jesús de Nazaret aquí. Llegan a la conclusión de que nadie de ellos lo había entrenado, porque no necesitaba, porque el Padre lo entrenaba, porque el Espíritu Santo lo entrenaba, hermano. Amén. Gloria sea su nombre, hermano, ¿sí? Qué tremendo esto, entenderlo de esta forma. Y claro, perdón esta expresión, estaban calientes, hermanos. Estaban enojados. Porque alguien que no había sido entrenado por ellos, y ese no era el mayor problema, sino que se lanzara y los encarara, literalmente, escúcheme, la religión es una maquinaria violenta, terrible, dispuesta a apagar todo fuego del espíritu. Eso es la religión. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, como se dan cuenta de que no encuentran nada en Jesús, leímos en el texto de la Biblia amplificada, voy a releerlo. Se fueron entonces los fariseos a estudiar la manera de sorprender a Jesús en alguna palabra que pudiera volverse contra él. O sea, necesitaban un pretexto, nada más. Y entonces, ahí es donde aparecen a preguntarle a Jesús sobre si tenían que pagar el tributo, ¿sí? El tributo. Pregunto, ¿estamos entendiendo esta palabra hoy día? ¿Está recibiendo en su espíritu, hermano? Para entender a dónde queremos llegar, escúcheme, porque la levadura no se la confronta con ejercicios espirituales. En la carne usted y yo no vamos a poder contra eso, hermano. Estamos entendiendo que Jesús usó sabiduría. Con sabiduría la confrontó. Ahora, esa es la razón por la que los líderes judíos lanzaban su contraataque y lo hacen dirigiéndose a él con preguntas cuidadosamente formuladas, hermanos. O sea, no piense usted que esto se le ocurrió a cualquiera. Prácticamente era un concilio que decide, lancemos esta pregunta. Ahora, voy a ahorrar el tiempo para ir más rápido en esto. Mire, hermano. La pregunta que le hacen a Jesús es esta.
maestro, ¿es lícito, yo no sé ya, es lícito darle al César el tributo? Quiero que entienda cuál era este tributo. Habían 3 tributos que los judíos pagaban. Recuerde que Israel era una nación ocupada por los romanos, ¿no? El primer tributo era el tributo a la tierra. Todos los agricultores pagaban un tributo por usar la tierra. Y este tributo era pagado en parte con vegetales o granos o en moneda. El segundo tributo era el impuesto a la renta del 1%. Pero el tercer tributo, que es el que está aquí, aparece en escena, era un tributo que pagaban los hombres mayores de 14 años hasta los 65 años. Escúcheme. Más de 50 años pagando tributos. Y las mujeres, y esto me llama la atención, porque las mujeres desde los 12 años empezaban a pagar este tributo, hasta los 65 años también. Y el tributo era literalmente, en la escritura se traduce como un denarius. ¿Y qué era un denarius? El denarius era casi que el salario de un día. Eso era. Entonces, mire esta escena. Ahora, los fariseos que lanzan esta pregunta junto a los herodianos, los fariseos odiaban pagar el tributo. Y los herodianos, en cambio, eran partidarios de los romanos. Mire ese dúo. Ahora, ¿por qué esta pregunta es tan peligrosa? Pongamos en contexto esto. Entonces le dicen, maestro, tú que eres un hombre que te comportas bien, eres bonito, no dices malas palabras, le enseñas a la gente que hay que comportarse bien. ¿Es lícito que le paguemos el tributo al César? Entonces Jesús dice que identificando, ¿qué cosa? La hipocresía de ellos. Recuerde que parte de la levadura de los fariseos es la hipocresía, ¿no? Agarre eso. Si Jesús respondía, escuche, ahí aquí está la trampa, ¿no? Si Jesús respondía que sí, ¿quiénes creen que se le iban a venir encima a él? Todo el pueblo judío, no solo los fariseos. Pero si Jesús decía que no, ¿quiénes se le venían encima? Los romanos. Porque si él decía, sí, hay que pagarlo, entonces ahí tenemos una razón para crucificar a este malvado, perverso, tras que los romanos nos están oprimiendo, viene a darle más autoridad. Segundo, si él decía que no, entonces los fariseos decían, bueno, lo tenemos. Vamos a hablar, Anás, Caifás y todos, vamos a hablar con los romanos, porque aquí tenemos un sedicioso que no quiere pagar el tributo. O sea, según los fariseos y herodianos, ellos dicen, ya lo tenemos. Ya lo atrapamos, porque si dice que sí para un lado, muere. Si dice que no para otro lado, se muere también. ¿Lo están entendiendo esto, hermanos? ¿Están agarrándola? Así era la causa, así era. Qué tremendo. Esta pregunta era un dilema. Ahora, lo tremendo de esto es que Jesús dice, bien tranquilo, mire, imagínese la escena, transpórtese allá, más de 2000 años atrás, ¿sí? Bien tranquilo, bien sereno, con sabiduría, porque ellos están esperando. Ahora, quiero que note que ellos hicieron la pregunta en un contexto parecido a esto. Estaba rodeado ¿de qué? De gente. Note que no le hicieron la pregunta a solas. No lo llevaron a una habitación para interrogarlo. Era preciso que cuando lanzaran esta pregunta hubiese una multitud. Porque ahí mismo podrían, ¿qué cosa? Apedrearlo. Correcto. Qué tremendo, ¿no? Entonces el maestro, ya conmigo, el maestro, vamos, dice, bueno,
A ver, ¿quién tiene un denarius? Y toda la gente está ahí, ¿no? Y yo me imagino un fariseo o un herodiano. Aquí está, maestro, toma tu denarius. Yo no sé si Jesús estaba sentado, o estaba de pie, o estaba de rodillas. No sé cómo estaba. Pero él, lo que yo sí creo, es que hizo esto. Él mostró y lanza una pregunta. ¿Se dan cuenta cómo él responde? Con otra pregunta. No golpea. Sí, pero les dijo hipócritas, pastor. Bueno, se lo merecían, hermano, sí. Pero él no golpea, sino que viene y dice, a ver, los de la tribuna de allá. ¿Qué ven aquí? La esfinge de Kennedy, pastor. Este es un $1/4 americano, sí. Y atrás está el escudo. Escúcheme, ¿qué era lo que sucedía? ¿Cómo gobernabas? Cuando un rey subía al gobernar, acuñaban monedas con su rostro. Esta era una forma de gobernar. Entonces, imagínense, y eso será considerado idolatría también. Entonces cargo ídolos en mi bolsillo, pastor. Pásenlas acá nomás. Escuchen. Mira, era tan interesante este tema de acuñar monedas que inclusive cuando una persona que tuviese dinero suficiente y quería de alguna manera aparentar mayor prominencia, mandaba acuñar sus propias monedas. Qué tremendo esto. Entonces, ¿qué era lo que significaba una moneda? Un símbolo de gobierno. Jesús le lanza una pregunta. ¿Qué ven aquí? ¿Sí? Y ellos responden, ¿qué cosa? Ellos ven, y entonces eso quiere decir que Jesús estaba cerca de la gente. ¿Comprende? Se tuvo que haber acercado a las personas. Ahora sí puede ver. ¿Sí? ¿Qué ve ahí? ¿Comprende? Ellos tenían que haberlo notado. Entonces le responden fácilmente. Vemos al César, correcto. Y entonces viene la respuesta. Entonces darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se acabó el problema. ¿Qué dice la Escritura? Que todos se mandaron a cambiar, hermano. Era tal la sabiduría que esta levadura no lo podía contener. Pregunto, hermano, ¿usted está recibiendo en su espíritu esto? ¿Está entendiendo esto? La importancia de ser llenos de la sabiduría de Dios. ¿Pueden comprender eso, hermanos? Qué importante que es que la iglesia, la que es llamada a ser columna y baluarte de la verdad, camine en sabiduría. ¿Por qué? Porque esta levadura está por todos lados, amados hermanos. Escúcheme. Quiero leerle algunos relatos investigando. En su sabiduría incomparable, Jesús nunca estableció reglas ni normas. Por eso su enseñanza es atemporal. ¿Entiende la palabra atemporal? Quiere decir que no hay tiempo que le encierre. Y nunca pierde su actualidad. Jesús siempre establecía principios. ¡Wow! Y este es un principio que está estableciendo aquí también. Por eso él no cayó en la trampa. Es más, Primera de Pedro 2:17 nos enseña algo. Leamos rápidamente. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Qué creen que significa esta palabra? Claro, pero ¿qué principio se establece aquí? Sí, la honra, pero hay algo más aquí encerrado. Léalo otra vez, Mateo. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí nos habla de dos ámbitos.
Nos está hablando de dos nacionalidades. ¿Comprenden? Nosotros tenemos doble ciudadanía. Una aquí, por eso usted tiene una cédula, ¿o no? Si usted no tiene una cédula que lo identifique como ciudadano de este país, no puede recibir ciertos beneficios, que ni son muchos, hermanos, sí, pero bueno, ¿qué le digo? ¿Sí? Pero escuche, volvamos, aterricemos. Entonces, ¿qué principio aprendemos aquí? Tenemos dos nacionalidades. Entonces Jesús sabía moverse en el ámbito terrenal y en el ámbito del espíritu. Hola, ¿me comprende? Nuestro problema es cuando nos sabemos mover muy bien en lo terrenal y en el espíritu estamos raquíticos. ¿Me sigue, no? Ahora, escúcheme, aún esta ciudadanía terrenal requiere que paguemos los servicios y los beneficios recibidos. Por eso pagamos impuestos. Pero escuche lo que significa la ciudadanía del reino. La del reino de los cielos, lo único que requiere es que nosotros ofrezcamos a Dios obediencia y consagración. Vamos, dígalo conmigo. Obediencia y consagración. Nada más. Es más, hermano, las obligaciones para el César en ese contexto son temporales. Las obligaciones para con nuestro Padre son eternas, son trascendentales. Así que aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es poniendo una enseñanza definitiva que iba a tener una repercusión social, nacional. Otra cosa muy importante que entendemos aquí en esta experiencia que tiene el Maestro es que, escúcheme, los enemigos de Cristo admiraban su sabiduría. ¿Estamos claros en eso? Pero no serían guiados por ella. Wow. Lo repito de nuevo. Los enemigos de Cristo admiraban su sabiduría, pero no eran guiados por la sabiduría de Él. Hermanos, admiraban su poder, pero no se someterían al poder de Él. Esa es la gran diferencia. ¿Lo está entendiendo? Ahora, la gran pregunta que quizás ahora nos toca responder es esta. ¿Cómo yo puedo vivir esta experiencia de esa sabiduría? ¿Cómo yo hago, pastor? ¿Cómo hacemos como iglesia? Porque no nos podemos quedar nada más en el relato. Necesitamos ir a la acción, a la praxis, a la práctica de esto. Mira, hermano, hay que ser muy claro en esto. Nosotros, con ejercicios espirituales, no vamos a llegar muy lejos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder caminar en esta revelación, en la sabiduría de Cristo y poder confrontar la levadura con sabiduría? Antes de responder esta pregunta, quiero que leamos un versículo de algo que ya enseñamos semanas atrás. Gálatas 6:8, ¿sí? Pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mire esa dicotomía, ¿sí?, que hay aquí, carne, espíritu. La gran batalla del creyente, la gran batalla de la iglesia es la carne, el espíritu, la carne. Ahora, ¿cómo nosotros podemos caminar en esta sabiduría? Esto es muy importante que lo entendamos en este momento. ¿Cómo vivir? Si Jesús vivía en el Espíritu, caminaba en el Espíritu, la pregunta ¿es posible eso para la iglesia? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Si no, esto es una farsa, es una pérdida de tiempo. Porque si constantemente usted va a estar luchando constantemente con lo mismo y no ve victoria, algo está mal. O sea, tu discipulado está mal, tu vida en Cristo está mal, porque esto no es un asunto de ejercicios espirituales
¿Qué necesitamos hacer nosotros? Necesitamos entrar a vivir la vida en el Espíritu. La sabiduría que tenía Jesús no es algo que él adquirió en un salón de clases, hermanos. No la adquirió de esa forma. No se fue a un campamento. Esto es algo que él vivió, empezó a experimentar. Quiero que leamos Romanos capítulo 8. Lo voy a leer yo, ¿sí? Romanos capítulo 8. Le sugiero que vaya a su Biblia, ¿sí? Busque Romanos 8. Y vamos a leer desde el versículo 1. Romanos capítulo 8. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Lo tiene? Bien. Note lo que está aquí. Lo que Pablo nos dice. Y yo quiero que, si tiene su Biblia de papel, tenga a la mano un resaltador, le sugiero que empiece a resaltar verdades eternas que hay aquí, que necesitamos apropiarnos de eso. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Hola? Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios y por la otra, coherederos con Cristo.
ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Entonces, attention please, hermanos, ¿cómo se resuelve este tema entonces? ¿Con ejercicios espirituales? No. ¿Con leer más la Biblia? No. ¿Con tener más horas de oración? No. ¿Cómo podemos nosotros vivir como Jesús vivía? ¿Qué es, escúcheme, qué es estar en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Sencillo, estar en Cristo. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es estar en el Espíritu? Es estar en Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Nos está dando la fórmula de cómo nosotros podemos vivir vidas vencedoras. ¿Me está entendiendo? Es por la acción del Espíritu. Entonces, ¿cómo Jesús venció la levadura? ¿De dónde aparecía esa sabiduría para responder de esa forma? El Espíritu. Todo lo que Él era, lo que Él portaba. Toda cosa que nosotros hagamos, escúcheme, en nuestras fuerzas, por más tinte espiritual o evangélico que usted le ponga, se llama religión. Es su carne, es su fuerza. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, pastor? Rendirnos al Espíritu Santo. Hola, ¿está conmigo aquí? No, yo estoy rendida, pastor. Es más, me sé una canción. Espíritu Santo, ven, tócame y túmbame. Pum, me caigo, ¿sí? La gente se levanta y sigue siendo la misma persona, malagradecida, mal hablada, mal pensada, luchando con las mismas cosas de siempre. O sea, es que a la iglesia les gusta eso, le agrada. La carne quiere que tú sigas comiendo. No le importa si la carne dice, no importa, te dejo leer la Biblia, pero ya sabes, tú me perteneces. La carne te dice, y puedes ir a la iglesia, pero ya sabes, tú eres mío. La carne dice, tú puedes orar, no hay problema, 5 horas de oración, pero tú eres mío igual cuando salga de ese tiempo de oración. ¿Por qué? Porque no está rendido ¿a quién? Al Espíritu. ¿Entiende por qué le estoy diciendo? Yo no estoy en contra de la oración ni del estudio de la palabra, por si acaso. Me apasiona el tema a mí. Lo que quiero que entendamos, iglesia, es que no podemos seguir predicando constantemente las mismas cosas por años y viendo pasar a la gente al frente, arrepintiéndose de lo mismo, llorando por lo mismo. Y no ver fruto y no ver eficacia. ¿Qué necesitamos, iglesia? Para vencer la levadura, nosotros debemos trabajar esto con sabiduría, sí, pero esto no es si estás en KBC, esto no tiene que ver con cuántos posgrados, masterados tengas en teología. ¿Sabe cuánta gente que ha hecho posgrados, masterados, doctorados en teología son más carnales, hermanos? Porque lo que te hace una persona del Espíritu no es cuánta Biblia sepas, sino cuánto de eso vives, hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto vives realmente? ¿Cuánto vivimos, iglesia? ¿Queremos vencer esta levadura? ¿Queremos vencer la levadura de Herodes realmente? Que viene contra la primogenitura y todo lo que implica eso. Necesitamos empezar a vivir lo que está en Romanos capítulo 8. Necesitamos empezar a rendirnos. A ser gente del Espíritu. Y ahí es donde entra Pablo también cuando él dice, de aquí en adelante, a nadie conoceré ¿en qué? En la carne, sino en el Espíritu. Mateo, te dejé descansar para que ahora sí puedas sumar. ¿Qué estás recibiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué puedes compartir para nuestros amados que están aquí y los que nos están siguiendo? Estoy de acuerdo con lo que se está hablando. Buena respuesta, sí. Bueno, es que tremendo lo que estamos compartiendo porque me venía un verso, está en Gálatas 5:25, dice, ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén. Entonces, no es lo mismo vivir por el Espíritu que en el Espíritu. Entonces, lo que podía entender es que sí, por el Espíritu hacemos muchas cosas,
el aliento, cuando el Señor pone su aliento en nosotros, es por el Espíritu de Dios. Pero ahora se nos está llamando a caminar en el Espíritu. Y me venía la palabra que hace varios meses habló de sembradores por el Espíritu. Y ahora para mí era sembradores en el Espíritu. Porque si bien es cierto, es el Señor que nos guía a hacer algo, nos lleva a soltar una palabra a alguien, pero la cuestión es desde dónde lo hacemos. O lo hacemos en nuestra carne, que puede hacer que la palabra suene muy bonito o lo que sea. O lo hacemos en el Espíritu, que realmente va a hacer que esa palabra vivifique a la persona. Entonces, y me ponía a pensar también cómo este tema con los sacerdotes, escribas, saduceos, todos ellos, la levadura en ellos no les dejaba ver realmente lo que el Señor estaba emanando. Porque si bien es cierto, ellos veían sabiduría, pero lo que no podían ver es que era vida. Entonces ellos sencillamente decían, ay, qué tremendo lo que dices, pero no tomaban de esa vida que el Señor estaba dando con su sabiduría. Así es, Entonces, bueno cuando nosotros compartimos en alguien, pueden ser dos cosas. O las personas nos ven, qué hermoso lees la palabra, o qué lindo compartes de Cristo, qué bello. O también decir, por lo que tú dices, y porque sé, y no lo dice esa persona, pero quiere decir que porque sé que es vida, pues también me conecto con eso, porque ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Y como hemos dicho, esto no es algo de una noche a la otra, sino que es un proceso, tal cual dice que los frutos del Espíritu son estos. Eso quiere decir que hay un crecimiento en una persona, como un árbol, entonces de una planta chiquita a un árbol grande. Muy interesante lo que estás comentando. Yo quiero volver al texto en Romanos. El versículo 4 dice, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. El verso siguiente, el 5, dice, pero los que son según el Espíritu. Todo este texto de Romanos tiene una medida y está poniendo en contexto dos cosas: la gente de la carne y la gente del Espíritu. Pero a mí lo que más me llama la atención de este texto es que Pablo hace una afirmación y dice, nosotros ya no andamos ¿en qué cosa? En la carne. Yo sé que la pastora quiere hablar y aportar. Desde allá me estaba guiñando el ojo diciéndome, déjame hablar. Y por ahí le voy a preguntar a otros hermanos también. Por eso la dinámica de la iglesia es esta. Amén, hermanos. No es que aquí se para el pastor y dice el pastor tiene todo para darnos. No, todos podemos aportar. ¿Qué estás recibiendo? Estaba en el momento que decías, esto es vivir en el Espíritu, es andar en Cristo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es andar en Cristo? ¿Qué es andar en Cristo? ¿No? Entonces podemos sacar una lista de cosas también, de lo que es andar en Cristo. Pero cuando estamos unidos a Cristo, es ese mismo Espíritu, ¿no? O sea, es como cuando meditamos en cómo era Jesús estando en la tierra, pero añadido en el gobierno que ahora tiene en los cielos, ¿no? Porque no solo el Jesús que caminó en la tierra tenía una medida también, ¿ya? Porque así dijimos, que era hombre. Entonces, en esa medida, si todos nos ponemos solo a esa medida, él hacía buenas obras, él tenía, como dijiste, tenía sabiduría para tratar con toda clase de personas, sabía cómo responder ante toda situación, ¿no? Y también sabemos que fue a la cruz y por esa obediencia ganó un título que es Señor, Señor de señores, y que también está sentado en los lugares celestiales y el Padre le devolvió su gloria. Y dice las Escrituras, ahora estamos sentados juntamente con Cristo. Amén. Entonces, ya no es solo andar en el Espíritu o andar en Cristo, ya no es una condición solamente decir, bueno, miremos el modelo de Jesús, cómo caminó en la tierra,
sino que ahora el Señor devolvió esa autoridad a la iglesia, ¿no? Y esa autoridad y ese gobierno que tenía, o el diseño que el Padre le había dado a la creación, al hombre desde el principio. Entonces es como todo eso es andar en el Espíritu, pero de ahí, del saberlo al establecerlo, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, creo que Te voy a todo... hacer una pregunta, ¿sí? ¿Tú caminas en el Espíritu? Es una ¿O buena vives en pregunta. el Espíritu? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, no es creo, ¿sí o no? Sí, yo O sea, creo dame una que sí. evidencia de eso. Bueno, Parece que quiero establecerlo de esta manera. Ok. O sea, yo creo que sí, pero también reconozco áreas que necesito crecer, ¿ya? Reconozco áreas que sé que yo necesito tomar esa autoridad que Cristo está, pero sé que estoy en Cristo y sé que no por mi esfuerzo, pero sí por ese depender de Cristo, lo puedo establecer en mi vida, ¿no? Muchas veces somos confrontados con una enfermedad, por ejemplo, con alguna situación, pero he visto también que cuando nosotros dependemos del Señor y comenzamos como, voy a conquistar esto, o sea, y nos unimos a Dios en esa visión, se establece aquí en nuestra vida, en mi vida y en los lugares donde nosotros podemos estar. Entonces, estamos juntamente sentados en Cristo y esa es la realidad que debemos vivir. Y como tú dices, a veces somos más conscientes. Una vez el pastor Fernando dijo esto, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos con una lupa nuestros defectos, con una lupa, o sea, los amplía y no vemos lo que en Cristo tenemos. Entonces, que en el nombre del Señor podamos entrar en esa visión de lo que es realmente Cristo o estar en Cristo. muy bueno lo que estás diciendo, Daniela, el aporte que acabas de hacer, sobre todo el tema de cómo nosotros concebimos nuestra vida como creyentes. Porque, o sea, ¿cuál es el común denominador de la iglesia? Viene, se reúne y escucha una prédica que te hace sentir mea culpa. ¿Sí? Ese es el denominador común de un predicador promedio. O sea, vamos a amplificar los defectos y los pecados de la iglesia. Entonces luego ves a la gente de una u otra manera corriendo a la plataforma, donde sea, y llorando, y son buenas experiencias, todas las hemos vivido, pero pasa el tiempo y nosotros nos encontramos con que parece que no creciéramos y que siempre tenemos que estar lidiando con esto. ¿Dónde perdimos el tema? ¿Dónde nos quedamos? Respuesta: no aprendimos a vivir ni a caminar en el Espíritu. No hemos sido capaces, como decía mi esposa, ese ejemplo buenísimo de la lupa. O sea, somos buenos para ver nuestros pecados y defectos y todas nuestras falencias, pero no vemos todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Yo puedo dar fe, y no porque sea mi esposa, pero yo puedo dar fe de muchas cosas, del Espíritu que tiene ella, que yo me doy cuenta que a mí me hacen falta, por ejemplo. Y entiendo que no me puedo quedar allí, que debemos seguir creciendo, avanzando. Por ejemplo, te quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con la impaciencia? Levante la mano. Poquito, los demás todos van para el cielo, parece aquí, ¿no? Nadie más. Voy a probar a esos hermanos que dicen que no tienen impaciencia, ¿no? Ya. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, yo batallo con ese asunto. Anoche nada menos, me estaba impacientando al final, porque había una persona
que todos ya se habían ido, nosotros estábamos esperando ahí que la vinieran a recoger a esa persona, pues ya iban a ser las 11 de la noche. O sea, ahora yo estaba en camita, pastor. Sí, ya usted ya se había ido antes. Nosotros seguíamos aquí esperando. Llegó un momento en que yo ya no era yo, hermano. No sé cómo pasó, no sé cómo sucedió. Es que entendamos, esa es la iglesia. La dinámica es que aquí, no es que porque estamos aquí, nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Hermanos, todos estamos batallando con algo. Entonces, aprender a caminar la vida en el Espíritu es un asunto constante, yendo. Pero yo sé que hay áreas en las que nosotros ya hemos vencido, hermanos. Amén. Que hay áreas en las que ya hemos avanzado, que hemos crecido, pero entendemos que no hemos llegado a la medida todavía. Porque hay una medida, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Donde, hermanos, lleguemos a ese punto de que si no vinieron a ver a alguien y hasta las 12 de la noche estamos cantando himnos y salmos. Estamos esperando la segunda venida del Señor mientras vienen a ver a esas hermanas, ¿me entiendes? ¿Comprende? Pero no nos empezamos como a calentar, hermano. ¿Y por qué no viene? ¿Comprende? Porque esa es una área no rendida. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Solo pongo un ejemplo, hermanos. Entonces, caigamos en cuenta, esta levadura no se resuelve con que pase horas y horas de oración o horas y horas de estudio de la palabra. Todo eso es bueno, hermano. Todo eso es necesario. Congregarnos es necesario. Importante estar aquí. Pero si esto no nos lleva a crecer en la vida en el Espíritu, estamos perdiendo el tiempo. ¿Comprende? No importa cuántas horas de prédica, ni del más famoso que consuma su oveja o esté suscrito a sus páginas. Eso no va a cambiar tu vida. Lo único que cambia y transforma nuestra vida es el Espíritu Santo, hermano. Y necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos simplemente decir, Espíritu Santo, ya no solo, ven, Espíritu Divino. Está bien, hermano, cántela si quiere. Pero no pasa nada si no ocurre nada en nuestro interior, en tu interior. Y qué tremendo esto, porque podía ver cómo la levadura realmente nos ensancha, nos hace crecer, pero la vida en el Espíritu nos aplana a tal punto que es como dice Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es bueno eso. En otras palabras, es la vida en Cristo. O sea, en Cristo, ¿por qué? Porque ya no resaltamos nosotros, sino que es Cristo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Ahora, la pregunta, bueno, ya mi esposa le hace otra pregunta. ¿Y cómo caminamos en el Espíritu? Bueno, tenemos que seguir desarrollando estos temas, hermanos. Ahora, ¿ven la importancia de esto? Ahora, aquí ya sabemos que vamos a predicar el resto del año, hermanos. La vida en el Espíritu. Y todos los hermanos que están convocados a compartir, métanse ya en el Señor, porque en algún momento le va a tocar predicar a usted. ¿Y qué cree que vamos a hablar? La vida en el Espíritu. Amén, hermanos. O sea, no pretendo yo resolver este tema aquí hoy día. Lo que estamos abriendo es nuestro espíritu a entender la necesidad que tenemos de crecer. Amén. Yo creo que lo que había que decir ya fue dicho, hermanos. ¿Sí? Y quizás la pregunta que todos debemos plantearnos es, ¿estoy caminando, estoy viviendo una vida en el Espíritu? No estoy hablando de cosas que nos pongamos a meditar, a pretender a través porque hay gente que piensa que porque tiene trigo, vino y aceite en su casa es espiritual. ¿Me comprende? Porque hay banderas, aquí son más proféticos. Hermano, ¿cuánta gente que se dice profética es más carnal, hermano? O sea, eso no te hace profético eso, que tengas elementos, entre comillas, proféticos. ¿Qué es lo que nos hace profético? El Espíritu Santo. Eso nos hace proféticos. ¿Comprende? El Espíritu Santo. Entonces la iglesia post pandemia, la iglesia que entre comillas está saliendo de esta transición que debe dejar la levadura a un lado, la iglesia que va a realmente vencer es la iglesia que va a caminar en el Espíritu, hermano. Esa es la iglesia que va a prevalecer, hermano. Lo demás ya son cosas pasadas, lo mismo de siempre. Todo eso tiene que quedar atrás.
y que empecemos a caminar realmente una vida en el Espíritu. Que empecemos a conocernos en el Espíritu los unos a los otros. Que no nos ofendamos con facilidad, porque si alguien hizo algo no me saludaron. Si me saludaron, el pastor le dio la bienvenida al otro y yo pasé de largo y ni me miró el pastor. ¿Me comprende? O sea, esas son cosas carnales. Hay asuntos que ya como Pablo mismo o lo dice en la Escritura, o sea, ya la leche para los recién nacidos, nosotros ya necesitamos empezar a comer sólido. Amén. ¿Estamos para eso, hermanos? ¿En armonía? Oremos. ¿Sí? Y del equipo de salmistas, si nos volvemos a juntar. ¿Sí? Espíritu Santo, te damos gracias en este día por toda la palabra que nos confronta, pero no nos deja ahí como machucados, restregando nuestros pecados semana a semana, recibiendo un calmante para unos días y después volver a lo mismo. Hoy salimos con una palabra de aquí. Necesitamos aprender a caminar la vida en el Espíritu. Y para eso nos preparamos, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor. Porque eres fiel, porque eres justo y verdadero, Señor. Y porque tu amor va más allá de nosotros. Tu amor sobrepasa toda sabiduría humana, de hombre. Tu gracia, Señor, nos ha sostenido. Pero como iglesia queremos, Señor, salir de esas estructuras religiosas que nos han llevado a vivir vidas aparentemente con fruto, pero que la realidad es otra, Señor. Queremos ser ese pueblo del Espíritu, no religiosos, no legalistas, sino del Espíritu, donde podamos mirarnos cara a cara los unos a los otros y saber que somos honestos, que somos sencillos, que somos puros. Que tenemos la misma motivación, honrarte a ti. Que tenemos la misma motivación, tenemos los mismos deseos, anhelos, engrandecer tu nombre, Señor. Y en las áreas que nos desenvolvamos, cada uno allí pueda caminar esa vida en el Espíritu. O sea, no es que la vida en el Espíritu solo es para cuando me congrego. Falso. La vida en el Espíritu es todos los días, 24/7. Estés donde estés, allí, Señor. Una vez más, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más, me acerco a ti. Sí, Señor, sí, Señor. Con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios. Con libertad que acerquémonos al Señor en este día. Hijo soy, No condenados, mi comunión no mirando nuestros contigo fracasos ni nuestros errores. es una dulce Basta de eso. bendición. Empecemos a mirar la vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor.
acerco a ti, me acerco a ti, con libertad, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tu hijo soy, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más, una vez más, una vez más, me acerco a ti, me acerco a ti, con libertad, libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tu hijo tu soy, hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Algo que el Espíritu está trayendo me trajo el recuerdo de una palabra que me dieron hace mucho tiempo, y esa palabra fue cuando por primera vez fui a los Estados Unidos por un intercambio, y me dieron una palabra que decía algo así, parafraseando, como has venido aquí y lo lograste, y este venir para ti fue como en tu propia fuerza, porque es como tú subiste, es como, tal vez Jeremías sabe, pero hay una historia de un hombre como que tenía unos frijoles, no sé cómo, pero trataba de llegar a un lugar en su propia fuerza. Y me decían, así viniste aquí, o sea, lograste, o sea, te esforzaste para llegar a un lugar y lo conseguiste, pero ahora el Padre te va a enseñar algo mejor. Él te va a enseñar que estás en sus brazos y que esas alturas las puedes lograr es en Él. Y es lo que el Espíritu quiere que entendamos. Nada en nuestras fuerzas nos puede acercar al Padre. No podemos lograr un camino al Padre y decir, yo lo logré y me esforcé y esto sucedió. Ciertamente vamos a lograr cosas en nuestras fuerzas, pero nos vamos a cansar y no vamos a poder disfrutar todo lo que el Padre tiene. Cuando Mateo canta en esa dulce comunión, es que ya el Señor ya lo hizo por nosotros. Es que por eso Él dice, ya estás allí conmigo. Venía un versículo que leí anoche, como una referencia también decía, donde estoy yo, está mi servidor. Donde estoy yo, está mi servidor. O sea, aquel que le honra, aquel que le sirve, ya está en Él. Donde Él está, nosotros estamos. Y en el nombre de Jesús nos establecemos en esa posición que no es en la fuerza del hombre. Señor, hemos corrido, nos hemos cansado, hemos querido quitar cosas de nosotros. Todos vemos con esa lupa nuestros defectos, Señor. Son tan grandes, son tan horribles, Señor.
Pero cuando viniste a Pedro y lo confrontaste con una sola palabra: ¿me amas? ¿Me amas? Y aún Pedro no podía decir que te amo de verdad, Señor, porque te fallé, viste que te fallé. Y tú bajaste el estándar y dijiste: ¿me quieres? Y Pedro dijo: sí, Señor, sí te quiero. Es una medida. Nuestro amor a ti, Señor, es lo que ponemos por delante. Decirte: Padre, te amamos, te amamos. Y realmente necesitamos es tu espíritu. Es esa vida en ti, es reconocerte a ti que has obrado tanto a nuestro favor, que has venido a la tierra, que has enviado a Jesucristo, no por mérito o justicia nuestra, ni por fuerza, sino por tu amor, por tu amor. Señor, nos establecemos en esa comunión, en ese Abba Padre, Abba Padre. Levantamos ese clamor, levantemos ese clamor. No ponemos nada más delante del Señor. Él conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostar, nuestro levantar. Él conoce todo. Aún David decía: si yo subiera al cielo, allí estás tú. Si yo me fuera a lo profundo de las aguas o de los abismos, allí estás tú. Tus ojos nos rodean, nos miran todos los días, Señor. ¿Qué te podemos esconder? Que somos polvo, Señor, que hay muchas veces contaminación en nosotros. Pero aquí estamos, Señor. Lo que te presentamos es nuestro corazón, dispuesto a amarte, nuestros oídos dispuestos a escucharte, a que tú sigas haciendo la obra. Como dice allí, el que inició la buena obra, Él la completa. Complétanos tú, completa esa buena obra en cada uno de nosotros, porque te amamos y queremos así vivir junto a ti cada día. Te amamos Jesús. Gracias, gracias por tu amor eterno. Amén. Quiero compartirles, mientras estábamos orando, también en esa búsqueda le decía: Señor, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo llevar esa vida en el Espíritu? Y solo escuché la voz dulce del Espíritu Santo diciendo: solo sé consciente de que estoy allí. Solo sé consciente de que estoy, de quién soy a tu lado. Y me vino aquella palabra de Jesús que dijo: en cuanto a mí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es esa presencia de Él lo que nos va a enseñar, el ser conscientes de cómo vivir en Él. Amén. Amén. Y recuerden que hace unos días atrás hablamos de ser conscientes del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Amados, vayámonos de este lugar entendiendo algo. No hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas que vaya a dar el fruto que esperamos. Nada. Pero si nos rendimos al Espíritu Santo, tampoco quisiéramos empezar una fórmula, punto 1, punto 2, punto 3, porque eso es religión. Eso es, mañana ya no te funciona y dice: no me funcionó. Ser conscientes de su presencia. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Amén. 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 Saludamos y nos vemos pronto. Bendiciones, ¿sí? Chao.